Bueno, ahora vamos a analizar el tema 3, que de alguna u otra manera profundiza algunos de los aspectos que hemos mencionado con antelación, y tiene que ver con los paradigmas de la investigación educativa. Esta concepción y este enfoque surge desde los planteamientos de Thomas Kuhn, quien señala que un paradigma es una realización científica que es universalmente reconocida, es decir, una comunidad científica se pone de acuerdo, logra consensuar y además valida durante un cierto tiempo modelos de problemas y de alguna u otra forma también el modo en que esos problemas son abordados, las técnicas y las posibles soluciones que de ese modo surgen. Es muy importante consignar esto de lo que significa durante un cierto tiempo. Es decir, los paradigmas no son permanentes. Los paradigmas pueden colapsar en términos de ser modificados o alterados o definitivamente quedar obsoletos. Pero también los paradigmas pueden sufrir perturbaciones, es decir, el modelo puede no explicar completamente la realidad, pero sigue sosteniéndose en el tiempo. Es como las ideologías. Por ejemplo, en un momento determinado en el mundo existían dos ideologías claramente contrapuestas en el momento de la Guerra Fría, y hoy por hoy se sostiene una de esas ideologías asociada al libre mercado, de alguna manera explicada de un modo bastante general en términos del capitalismo, que aun cuando tiene una serie de críticas, sigue sosteniéndose dentro de las explicaciones en torno a los modelos económicos. Estos paradigmas, a definición de Thomas Kuhn, son matrices disciplinares que incluyen valores, generalizaciones, creencias, ejemplos, compartidos por la comunidad científica. Por ejemplo, en este sentido, si nosotros analizamos un paradigma cuantitativo, podemos entender que el propósito de este paradigma cuantitativo, también llamado normativo, positivista o científico, es explicar. Y para eso necesita establecer hipótesis, y esas hipótesis deben ser probadas en la realidad y por tanto tiene que ser claramente demostrable. Y también tiene que hacerse desde una perspectiva objetiva, es decir, dejando de lado sus propias concepciones, y tiene que tener mecanismos de prueba de datos que son rigurosos, que son duros, que son generalizables, que son extrapolables. Por eso que hay tanto énfasis en el modelo científico de los tamaños muestrales, la representatividad, porque yo tengo que generalizar esos resultados a otros dominios. En cambio, en el modelo cualitativo, también llamado interpretativo, fenomenológico, la búsqueda es la comprensión de los fenómenos y por tanto el acercamiento es más bien holístico. Y desde esa perspectiva nosotros queremos asumir esa complejidad y lo hacemos desde dentro, situados al interior del fenómeno, y por tanto tiene un carácter claramente inductivo, porque a partir de esos elementos singulares, después de profundas articulaciones, triangulaciones y otros mecanismos, nosotros somos capaces de generalizar o más bien constituir las teorías explicativas de ese fenómeno en particular, logrando una comprensión cabal de ese fenómeno. Y por tanto, la orientación de ese paradigma en particular es de dentro, y asumiendo que es una posición naturalista. En este sentido, el mejor ejemplo son los antropólogos, que cuando van a conocer un grupo humano, no lo hacen desde una perspectiva externa, sino que se sitúan en el grupo humano, conviven, coexisten, comparten las costumbres y de alguna u otra manera las validan y las reconocen como tales. Desde ese punto de vista, los datos no son extrapolables, no pueden ser generalizables, porque justamente lo que queremos es capturar la verdadera esencia de ese lugar o de ese fenómeno en particular. Y eso es particularmente significativo porque
la conducta humana, es decir, cada uno de nosotros tiene una forma de proceder, responde a algo, y ese algo es el modo en que uno interpreta el mundo. Es decir, yo me conduzco, yo realizo acciones, valoro, determino, elijo, opto, en función de una serie de principios y una forma de interpretar el mundo. La metodología cualitativa entonces intentará buscar el mecanismo por el cual hacer visible o develar esa particular interpretación que tienen los sujetos y esa como visión que subyace cada vez que realiza una determinada conducta. Y desde esa perspectiva, en la investigación, el investigador entonces constituye un mecanismo de prueba, es un instrumento de medida porque forma parte del análisis del fenómeno. Los estudios son en pequeña escala, incluso puede ser de caso individual o un grupo relativamente pequeño. Por ejemplo, si analizamos la clase, una práctica del profesorado, puede ser un profesorado o 4, porque nosotros no intentamos extrapolar, sino que reconocer verdaderamente cuáles son esas prácticas y el modo en que esos sujetos interpretan la realidad, la significan o simplemente la verbalizan. Ese acercamiento desde el punto de vista cualitativo no tiene una regla de procedimiento como lo tiene el método científico, que es parte de la herramienta capital de una perspectiva cuantitativa. En la metodología cualitativa existen distintos métodos de acercamiento, incluso la práctica no es lineal porque es emergente. Pudiesen surgir fenómenos particulares que hacen que la pregunta inicial pueda modificarse porque uno está orientado a descubrir cosas. No tiene una presunción antecedida de la realidad. Y desde ese punto de vista, como yo quiero develar fenómenos, podría ser que en ese proceso esa intuición inicial desaparezca y yo converja o canalice por otra vía. Y al generar esas categorías de análisis, esas interpretaciones, lo hago a la luz de los elementos teóricos y en el fondo dialogo con esa teoría. Y la metodología cualitativa se dice que es emocionalmente satisfactoria porque claramente hay un proceso de emociones involucradas que está muy lejos de lo que significaría un paradigma cuantitativo, que lo que primero que intenta hacer es anular esa subjetividad que podría hacer perder la necesidad de analizar, entre comillas, neutralmente la situación que yo quiero generalizar.